Saludos de nuevo al alumnado de la asignatura Metodología Didáctica para la Enseñanza de las Ciencias Sociales. Seguimos con este tercer vídeo del tema 2, un tercer vídeo donde vamos a ir avanzando sobre estos métodos activos de aprendizaje, estos métodos de indagación, que nos permiten ir desarrollando estas acciones de innovación dentro del aula para la enseñanza de las ciencias sociales, de la geografía y la historia. Después de haber visto el método expositivo, de haber visto algunas recomendaciones comunicativas sobre cómo plantear el método expositivo en el aula, después de haber visto las técnicas interrogativas y los primeros métodos de indagación, los estudios de caso, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos, ambos conocidos como ABP, y el aprendizaje basado en retos, vamos a seguir con los siguientes, algunos de ellos que han surgido en estos últimos 10, 15 años, como el aprendizaje servicio, como la gamificación o la flip classroom. En el caso de aprendizaje servicio es una forma de aprendizaje en la que los estudiantes aprenden mediante la participación activa en experiencias de servicio organizadas para adquirir conocimiento y cubrir necesidades sociales. Es muy parecido al aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en proyectos, aunque la principal diferencia es que ese producto final, en el caso del aprendizaje servicio, es un servicio a la comunidad, como puede ser una recogida de alimentos para el banco de alimentos, coger y planificar una plantación de árboles, una repoblación, ayudar a recuperar el patrimonio histórico en la localidad. Normalmente son temas que surgen de necesidades sociales, necesidades de la propia comunidad. Por ello, el vínculo que se establece entre el alumnado y la comunidad sobre la que actúa, pues es muy interesante en el caso de las ciencias sociales. Este método es uno de los métodos que en los últimos años está teniendo un gran auge, sobre todo en el caso de Cataluña y Andalucía, donde están surgiendo pues importantes asociaciones que la están llevando a cabo. Así, por ejemplo, es el Centro Promotor del Aprendizaje Servicio en Cataluña pone a disposición de vosotros muchos ejemplos de aprendizaje de servicio, cómo se desarrollaron esas experiencias, entre ellas, por ejemplo, la de Cants y Plors de la Mediterránea, en la cual los alumnos de sexto de primaria organizaron un coro, organizaron varias actividades donde recaudaran dinero para la recogida y la acogida de los inmigrantes que venían de Siria, ¿no? O, por ejemplo, otro como la recuperación de un tramo de camino entre los términos municipales de Santa Eulalia y Reprimenda de Montañola. Es decir, un trabajo sobre el patrimonio histórico y donde el alumnado pudo, además de aprender conceptos relacionados con las ciencias sociales, con la geografía y la historia, hacer un servicio a la comunidad y crear ese vínculo entre el alumnado y la comunidad. Además de poner las ciencias sociales en una forma práctica. Otro de los métodos, estrategias que se suelen utilizar dentro de esas sociedades de innovación son las simulaciones y estrategias empáticas. Bajo esta denominación se asigna una amplia gama de actividades, desde simulación social, dramatización, empatía, rol, que permiten reproducir o representar de forma simplificada una situación real o hipotética. Bueno, hay varios tipos de simulaciones y ejercicios de empatía. Uno de ellos, los que tienen que ver con las simulaciones y ejercicios de perspectiva histórica, puede hacerse de una forma muy sencilla, como es simplemente hacer una dramatización de la llegada de Colón a América, algo que puede quedar muy lúdico, pero no tiene un fondo muy importante sobre la adquisición de esos conocimientos, pero se puede hacer de una forma más compleja. Una forma más compleja que indicaba Peter Seixas en su trabajo sobre la Historical Empathy. En este caso, cuando al alumnado se le da información para que prepare su personaje, para que prepare la situación empática, se documente y sea capaz de justificar y argumentar. Ahí es cuando tiene, como decía Peter Seixas, cuando tiene este método tiene pues más trascendencia, ¿no? Luego los juegos de simulación geográfica. Los juegos de simulación geográfica normalmente suelen articularse en torno a la localización, a la distribución geográfica
y la accesibilidad. Son juegos en los que tiene mucha importancia la toma de decisiones por parte del alumnado, en el cual el alumnado adquiere el rol o el papel de una persona que tiene que decidir sobre la localización de algún elemento geográfico, sobre la distribución o la accesibilidad, es decir, dónde pondrías ciertas carreteras o qué puntos, qué municipios conectarías ante una eventual toma de decisión, donde el alumnado tiene que hacer un análisis geográfico para tomar esas decisiones, ¿no? Otro de los métodos, estrategias, los que por cierto estáis ya introducidos a nivel de esta metodología, es la Flip Classroom. La Flip Classroom, conocida también como clase inversa o aula invertida, es un método que consiste en invertir los métodos tradicionales de enseñanza, donde lo que sería la lección magistral se hace en cápsulas de vídeos para que el alumnado pueda verlo tantas veces como quiera, mientras que las actividades prácticas, los ejercicios, se hacen dentro del aula. Esto significa darle un vuelco general a la metodología y sobre todo dar un papel a las clases muy diferente, un papel activo, un papel participativo al alumnado en el aula y una diferente perspectiva de lo que significa enseñar y aprender. Esto es una metodología que se está desarrollando en los últimos 10-15 años y que está dando bastante fruto y experiencias muy positivas. La experiencia positiva principalmente se da en dos elementos, en la motivación del alumnado y por otro lado en su percepción sobre el aprendizaje. El alumnado percibe que este aprendizaje ha sido mucho más complejo y sobre todo ha sido mucho más efectivo al realizarse en situaciones prácticas. En cuanto a Flip Classroom, como os dije, existen muchos ejemplos, muchas experiencias, entre ellas la de la cuna de Halicarnaso, donde expone todos los vídeos que el alumnado puede ver y explica un poco la metodología, y os invito a que lo veáis porque es muy significativo sobre cómo articular esta metodología en el aula. Otro de los métodos de indagación, otro de los métodos activos de aprendizaje es la gamificación y el aprendizaje basado en juegos. En primer lugar, diferenciar ambas cuestiones que se parecen pero no es lo mismo. La gamificación es la introducción de los elementos del juego en la enseñanza. Por ejemplo, la puntuación, los rankings, los avatares, los logros, las recompensas. Eso es la gamificación. El aprendizaje basado en juegos es el aprendizaje basado en un juego en concreto, que puede ser el trivial, puede ser pasapalabra, etcétera. Ambos cuestiones se parecen, pero no es lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son los dos elementos que se justifican para la introducción de la gamificación y el aprendizaje basado en juegos? La motivación, por un lado, y el aprendizaje experiencial, es decir, basado en las teorías constructivistas. Para la enseñanza de las ciencias sociales, pues presentan más interés los juegos que potencian un aprendizaje constructivo, que faciliten la reflexión sobre los fenómenos históricos, ayudando a comprender pues, cuestiones como la multicausalidad, el cambio o la continuidad. Importante en las propuestas que se utilice la gamificación, que tenga esos tres elementos, los componentes, la mecánica y la dinámica. Los componentes, pues los logros, los puntos, los rankings, los niveles. En cuanto a las mecánicas, pues los retos, las recompensas, los feedback, la competición. Y la dinámica, pues son las limitaciones que surgen, las emociones, la narración, la storytelling, que es muy importante para mantener esa historia, esa narración que mantenga al alumnado enganchado a lo largo de esa gamificación. También en el caso de la cuna de Halicarnaso tenemos ejemplos de gamificación que nos puede enseñar un poco cómo construir esos niveles, cómo construir los logros, los rankings, etc. No es necesario el uso exclusivo de las TIC para trabajar la gamificación. Hay ejemplos que no utilizan las TIC, como el que ponemos del Medieval Experience, utilizando un juego muy parecido al Trivial, pero en un tablero que es la península ibérica medieval. Pero también hay otros que sí utilizan las nuevas tecnologías, como conocéis en Minecraft, donde se han creado auténticos mundos medievales, ambientados en épocas pretéritas, donde el alumnado tiene que ir respondiendo a cuestiones, adquiriendo conocimientos para ir pasando de nivel. Por último, el trabajo de campo y los itinerarios didácticos tienen mucho que ver con la observación directa, que es un elemento fundamental en educación primaria para desarrollar la curiosidad
del alumnado ante los hechos, situaciones y fenómenos cotidianos. Las excursiones geográficas, las visitas a museos, monumentos y archivos, los estudios del paisaje o la elaboración de cuestionarios o encuestas son elementos muy importantes en este método, ¿no? Importante en estos trabajos de campo y itinerarios didácticos la salida de experimentación, que, como sabéis, divide en tres partes esa unidad didáctica. Una primera parte, una fase inicial en el aula, donde se define y se plantea el problema, donde se localiza dónde se va a ir, donde se observa de forma indirecta, o a través de internet, o a través de una recreación, donde se documenta el alumnado, donde se empiezan a plantear incógnitas, se motiva el interés, donde se organiza la tarea. Luego una fase en la salida, propiamente dicha, donde el alumno tiene que tener un papel activo recogiendo información, bien cartografiando, midiendo, dibujando, haciendo fotografías. Y por último, una actividad en el aula, una fase de síntesis, donde se trata la información, donde se hacen las conclusiones, se hacen los debates, se hacen las exposiciones, etc. Indicar por último que hay muchas tareas que podemos utilizar para desarrollar estos métodos de indagación, la dramatización, las entrevistas, noticiarios, programas de televisión, hacer un periódico, una revista, hacer producción literaria, campañas de concienciación pública, hacer una guía de viajes, campañas publicitarias. Es decir, tenemos muchos tipos de actividades que podemos plantear estos métodos de indagación, porque en estos métodos de indagación de lo que se trata es que el alumno construya su aprendizaje a través de actividades prácticas, de actividades que superen la mera transmisión de conocimiento a través de la lección magistral.